Hola, ¿qué tal chicos de secundaria? Vamos a ver un tema muy interesante, un poco tedioso para algunos, un poquito complicado para algunos. Muy bien, vamos a resolver el problema de su libro de la página 204, el del ciclista y el del motociclista. Rápidamente les comento cómo iba el problema. Nos decían que el ciclista está en el kilómetro 110 y sale a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Una hora después de que el ciclista comenzó a moverse, el motociclista, que le pusimos como M, ¿sí?, sale del kilómetro 90, pero a 80 kilómetros por hora. Lo que nosotros necesitamos saber es en cuánto tiempo el motociclista va a alcanzar al ciclista. Para ello vamos a recordar física, la siguiente fórmula: velocidad es igual a distancia entre tiempo. En este caso buscamos la t, que es el tiempo, ¿de acuerdo? Pero antes de eso vamos a determinar la distancia que va a recorrer cada uno en una hora, ¿sí? Entonces, vamos a buscar primero la del ciclista. Despejamos. Como t está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Entonces la del ciclista sería así. La distancia va a ser igual a la velocidad, que es 40 kilómetros por hora. Y lo vamos a multiplicar por una hora, que es lo que es el tiempo que vamos a utilizar. Entonces, multiplicamos 40 por 1, 40. Se va la h y nos quedamos solamente con los kilómetros. En una hora, el ciclista ya avanzó 40 kilómetros. Pero recuerden que él no comenzó en 0, él comenzó en 110. Entonces, le sumamos 40 más 110. La distancia va a ser de 150 kilómetros en una hora. ¿De acuerdo? Ahora, para que podamos buscar el tiempo hay que tener en cuenta algo. La distancia de aquí del 90, donde comienza el motociclista, hasta donde esté el ciclista, va a ser la misma. ¿Por qué? Porque no me importa, ¿sí?, donde comenzaron ambos, sino el tiempo en el que se encontraron. Por eso la distancia debe de ser la misma, entre comillas, ¿sí? Entonces, siguiente punto. Sabemos que esta es la distancia del ciclista después de una hora, 150 kilómetros. Ahora vamos a ver cuál es esa diferencia entre el ciclista en una hora y el motociclista. Recordamos que la diferencia es una resta y el ciclista está en 150 kilómetros y le vamos a quitar los 90, que es donde comienza el motociclista. Hacemos la resta y nos debe quedar 60 kilómetros, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, vamos a ver, voy a borrar esto de aquí, ya que mi pizarrón es muy grande y pues no me cabe todo aquí. Vamos a dejar lo más importante, ¿sí? La distancia del ciclista es 150 y ya vimos que la diferencia es de 60 kilómetros. Ahora, esa es la diferencia.
Y recordemos que el tiempo en el que se van a encontrar es lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces vamos a plantear lo siguiente. Vamos a decir que los 60 kilómetros más la velocidad que son los 40 kilómetros por hora lo vamos a multiplicar por el tiempo que necesitamos saber. ¿Por qué? Por el tiempo. Si recordamos la formulita que era la velocidad es igual a distancia entre tiempo, yo estoy buscando ahora, ¿sí? O me estoy refiriendo a lo que es la distancia, que era lo que teníamos, que era esto. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, aquí está la velocidad y aquí tengo el tiempo. Pero como quedamos que las distancias tenían que ser las mismas, entonces, del otro lado va a ser igual a ¿qué? Al del motociclista. ¿Cuál es la velocidad del motociclista? Pues los 80 kilómetros por hora. Y recordamos que el tiempo es lo que estamos buscando. Voy a explicar una vez más esta parte, por qué quedó así, para que lo puedan entender. Nos quedó de esa manera porque repito que las distancias van a ser iguales. Si se dan cuenta, al despejar nos quedó esto. Aquí está velocidad por tiempo. Pero le estamos sumando estos 60 que son la diferencia entre los 150 que ya tenía el ciclista y los 90 donde comenzó el motociclista. Entonces, necesitamos despejar, juntar los términos iguales. Vemos que este va a ir con este, por lógica, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Sumando, va a pasar con una resta. Entonces, aquí se quedan los 60 kilómetros, que van a ser igual a los 80 kilómetros por hora por tiempo, menos los 40 kilómetros por hora por el tiempo. Ahora, ya que tengo esto, vamos a factorizar. Le llamamos de esta manera. Lo que vamos a hacer es términos iguales. Tengo t. Entonces, como son los términos iguales, pues los voy a poner juntos. Como estamos hablando de un mismo tiempo, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Igual a 80 kilómetros por hora menos 40 kilómetros por hora multiplicado por el tiempo. Si analizamos esto que nos queda, es esto, la distancia. Tenemos aquí las velocidades y estamos buscando el tiempo. Entonces resolvemos esta partecita. Los 60 kilómetros se conservan. Aquí es muy fácil, 80 menos 40, me quedan 40 kilómetros por hora, multiplicado por el tiempo. Y recordamos que estamos buscando tiempo, entonces tengo que despejar la t. ¿Qué está haciendo la velocidad?
multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces nos quedaría T es igual a 60 kilómetros entre 40 kilómetros por hora. Aquí hacemos uso de las calculadoras para poder hacerlo. Dividimos 60 entre 40 y nos va a dar 1.5. ¿Qué unidad le vamos a poner? Recordamos, se van los kilómetros y me quedan las horas. Entonces, ¿después de cuánto tiempo el motociclista va a alcanzar al ciclista? En 1.5 horas. Ok, ya para finalizar, respondemos la segunda pregunta. ¿En qué punto de la carretera ocurre esto? Muy fácil. ¿Quién alcanza a quién? El motociclista va a alcanzar al ciclista. Entonces, vamos a aplicar la fórmula, esta fórmula aquí, con el motociclista. Para ello vamos a borrar todo esto. Recuerden que es importante que tomen nota de todo para que, si no está en sus posibilidades ver seguido el video, pues lo tienen en la libreta. Entonces, quiero saber la distancia. Después de cuánto tiempo el motociclista alcanza al ciclista. Entonces, quiero saber la distancia. Sabemos la velocidad del motociclista, que era de 80 kilómetros por hora. Y lo vamos a multiplicar por el tiempo, que son 1.5 horas. Entonces, vamos a multiplicar 80 por 1.5. Entonces, nos da 120. 120, recordamos. Y nos quedan 120 kilómetros. Pero esa no es la respuesta, porque recordamos que el motociclista comienza en el kilómetro 90. Entonces, 120 más 90, 9 más 2 es 11. Entonces, la distancia va a ser de 210 kilómetros. ¿En qué momento alcanza el motociclista al ciclista? En el kilómetro 210. Y si lo aplicamos con el ciclista, recordamos que él había avanzado 40 kilómetros y la diferencia entre él, que eran los 150, y el del motociclista era 60. Entonces, si esto lo sumamos, nos va a dar 100 kilómetros. Pero él comenzó en el kilómetro 110. Entonces, me vuelvo a dar los 210 kilómetros.